Hola, hola, emprendedor, emprendedora sensible. Bienvenido, bienvenida a un nuevo cuento de Nuria Castelló. Para ti es posible que este cuento venga justo después de haber escuchado el de la semana pasada, el libro, el último cuento que te compartí. Si no lo has escuchado y te apetece escucharlo, puedes buscar en mi canal de YouTube porque anda por ahí. El caso es que para mí hace ya unos días que no grabo cuentos porque el libro estaba grabado desde antes de mis vacaciones y hoy he vuelto a hacer el ejercicio de ponerme delante de la cámara con mi cuento, con el cuento que te quiero compartir hoy. Y bien, me emociona, me apetece, me resuena compartirte este cuento y lo hago con la emoción de quien vuelve de vacaciones con el deseo de compartir. El cuento que te leo hoy se titula El superhéroe y de eso vamos a hablar, de héroes y heroínas, de esos personajes mágicos capaces de hacer posible lo imposible, del héroe que quizás ya eres, del héroe que quizá ya soy yo. Amiga, emprendedor, emprendedora sensible, ponte cómoda, prepárate algo rico de beber y vamos allá. Voy a leerte. El superhéroe. No me lo podía creer, no me lo creía y sin embargo tampoco podía ponerlo en duda. Algo me decía que cada palabra de aquella nota era cierta, incluso las partes más absurdas e inverosímiles. Que yo había sido elegida de entre todas las personas del planeta para cambiar las cosas, que yo sabía qué necesitaba el mundo, las personas a mi alrededor y solo tenía que entregárselo, que en cuanto lo hiciera, en cuanto me rindiera a convertirme en la superheroína que ella era, la magia me acompañaría, me apoyaría para que hiciera lo que había venido a hacer. Era absurdo y sin embargo era cierto. Lo supe sin saberlo, lo sentí en cada célula de mi cuerpo. Yo, que siempre me había creído poquita cosa, yo, que siempre me había temido a mí misma más de lo que había confiado en mí, de repente resultaba ser una heroína, alguien con una suerte de don que los demás necesitaban, que el mundo pedía a gritos. Estuve tentada de decirme a mí misma que yo qué iba a saber, que de ningún modo podía ser tan especial, pero en el fondo sabía que todo esto no serían sino excusas para no tomar mi propia responsabilidad, la que ahora me habían encargado de forma directa y la que a la vez siempre había estado en mí, incluso cuando había tratado de taparla con frases descorazonadoras del corte de nunca lo conseguirás, ¿quién te crees tú que eres para hacer una diferencia? O al fin y al cabo las cosas son así. Ahora esas frases sonaban más absurdas de lo que nunca habían aparecido frente a mis ojos. Ahora lo único que tenía sentido era esa nota, una nota que me decía lo que yo ya sabía. Debía hacer sonar mi voz, debía moverme, debía entregar lo que tenía dentro, porque al entregarlo yo también crecería, todo a mi alrededor florecería. Fingí tener que pensar un poco, fingí tener que esforzarme para dar por fin con mi superpoder y con los dones y talentos que me permitirían ponerlo a disposición de los demás. Fingí necesitar preguntas y no encontrar respuestas. Y cuando me cansé de fingir, pude admitir por fin que ya lo sabía, que siempre lo había sabido. Que mi superpoder era el amor, la compasión, la capacidad de mirar con ojos dulces, amables a quien no se permitía el amor en su vida. Mi superpoder era una sensibilidad profunda que me permitía ir muy lejos, muy hondo bajo las miradas de las personas que se sentían exigidas, acosadas por sí mismas, presionadas a ser lo que no querían ser. Una mirada diferente, auténtica, que me permitía ver más allá de lo que se supone que debe ser, de todo lo que debo hacer, de cómo debo vivir. Ese era mi superpoder y mi don. Mi talento, las herramientas que me permitirían tocar la vida de las personas que lo necesitaban, eran las palabras. Las palabras sobre el papel, las caricias en forma de verso, los relatos movilizadores, la verdad. Ese era mi otro talento. Mi gran herramienta, la capacidad para mostrar mi verdad, sin miedo, sin personajes, sin máscaras. La apertura, mi propia apertura, que invitaba a los demás a abrirse en canal, a mirar dentro, a amar también su oscuridad, a abrazarse desde dentro y hacia adentro. Y junto a la palabra escrita, la conversación, la forma más compleja de la literatura, la capacidad de escuchar y hablar solo a mi tiempo, en el momento justo, la magia de dejar caer las palabras justas en el momento indicado en los oídos de quien está preparado para escuchar. Todo eso me hacía única, la candidata idónea para marcar la diferencia, la superheroína en la que me había convertido esa carta.
Y aún así, ¿para qué?, me preguntaba. ¿Para qué servirá el amor, la compasión, la sensibilidad? ¿A dónde me llevarán las palabras escritas, escuchadas y pronunciadas? Y de nuevo sabía la respuesta antes de formular la pregunta, incluso aunque retrasara el momento de escucharla, porque en realidad la respuesta llevaba mucho tiempo en mí, quizás toda la vida. El amor, la compasión y la sensibilidad sirven nada más y nada menos para que todas esas personas que alguna vez han sentido que no encajaban, que estaban rotas, equivocadas, llenas de fallos, descubran por fin que son maravillosas, que ellas también tienen un regalo maravilloso que entregar, que son sus propias heroínas y que el día en que recuerden que lo son, se darán cuenta de que son también las heroínas que el planeta necesita en ese momento justo. Y entonces, cuando esas personas se den cuenta de que tienen luz, de que son luz, y se permitan que esa luz alumbre de verdad, primero sus propias vidas, después las de los demás, entonces en el mundo habrá más amor, más luz. Y quizá entonces, con todo ese amor, con toda esa luz, todos nos daremos cuenta de que estamos rodeados de regalos preciosos, que no necesitamos nada más que estar aquí y ahora. Y dejaremos de exigirnos y de exigirle al planeta. Dejaremos de convencernos de que vivimos en una suerte de carrera. Comprenderemos que la vida la construimos nosotros. Y ya no nos preguntaremos qué sentido tiene vivir, porque vivir tiene todo el sentido. Y ya no nos preguntaremos si seremos capaces de crear ese universo que un día soñamos. Nos pondremos a ello. Porque ese día le habremos bajado el volumen a la exigencia y al hacerlo habremos descubierto que sin el miedo como fuerza motriz, también somos capaces de hacer cosas increíbles. Y hacia allí camino yo, equipada con el amor, la sensibilidad y la compasión, entregando y recogiendo palabras de donde se necesiten para quien las necesite. ¿No es un precioso regalo ser esa superheroína? ¿Saberme esa superheroína? Fin. Amiga, emprendedor, emprendedora sensible, deseo que este cuento te haya llegado. Si te ha despertado algo dentro, te animo a que me dejes un comentario o a que respondas a mi love letter si ya estás suscrito y si has recibido el cuento por ahí para contarme qué te ha despertado dentro este cuento, qué te han despertado dentro mis palabras, qué te han dicho sobre ti, porque al final todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos tiene más que ver con nosotras, con nosotros, que con el otro. Me encantaría que si este cuento te ha gustado, le des like, o te suscribas a mi canal de YouTube para enterarte de los próximos cuentos que comparta. También en mi canal de YouTube tienes otros cuentos que he publicado anteriormente y si aún no estás suscrito a la Love Letter, te animo, te invito a que te suscribas ya mismo. Te dejaré el enlace aquí abajo para que podamos estar en contacto. Si tú estás suscrito, suscrita a la Love Letter, yo te escribo 2 veces por semana, los martes y los jueves. Los martes te hago llegar un cuento en formato vídeo, pero también en formato texto, y los jueves te cuento reflexiones, recursos, herramientas relacionadas con el proceso de vivir y emprender desde el amor. Me encantaría verte en mi Love Letter, me encantaría sentirte cerquita, así que no te cortes y cuéntame cosas. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana con un nuevo cuento de Nuria Castelló.